Hola hermanos, nuevamente me toca compartir con ustedes la palabra de Dios y no quiero dejar de recordar que en estos días se estuvo festejando el Día de la Madre y también mencionar un pasaje en particular que está en Gálatas que dice que nosotros somos los hijos de Jerusalén, dice la madre de todos, de alguna manera somos hijos de la iglesia. Y este día nos convoca a estudiar su palabra y en este día subrayar la importancia de la iglesia. Y en Mateo, nuestro primer evangelio, se cita en el 5, 6 y 7 las primeras palabras del ministerio de Jesús. Y estos 3 capítulos son considerados la constitución del reino de Dios. Es decir que como toda nación, una vez que Cristo anuncia su reino, Él también con este anuncio instaura una constitución. Esta constitución, digamos, está dividida en 7 secciones y las 2 primeras tratan sobre la naturaleza del pueblo del reino y la influencia del pueblo en el mundo. Del capítulo 5, del versículo 1 al 12, trata sobre, como estaba mencionando, la naturaleza de los hijos de Dios, y desde el 3 al 16 acerca de esta influencia que ejercen estos hijos en el mundo. Hay 9 bienaventuranzas en los primeros pasajes que tratan sobre la naturaleza de los hijos de Dios, y dice, emplea frases como bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, los que tienen sed y hambre de justicia, etc. Cabe resaltar que la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Si ustedes se fijan en sus Biblias y se dirigen al Antiguo Testamento, es la última frase. Así que prácticamente no son buenas noticias el cierre del Antiguo Testamento al mencionar esta palabra. Pero la primera palabra del Señor cuando Él lanza oficialmente este reino y su ministerio es bienaventurado. Y no es un bienaventurado en el futuro, sino es un bienaventurado en el presente. Para que una nación sea buena, debe tener buenas personas. Y de eso trata esa primera sección, acerca de la naturaleza de los hijos de este reino. Solamente el mundo puede ser influenciado con el bien hecho por estas personas cuando la naturaleza de estas personas es la correcta. Y dice primeramente, bienaventurados los pobres de espíritu. Así que si uno va a subir una escalera, el primer escalón debe estar bien cerca del suelo para que sea fácil subirse. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu está al alcance de cualquier persona. Hubiera sido muy desalentador para alguien que primeramente lea o escuche la palabra del Señor y entienda que bienaventurados son, por ejemplo, los limpios de corazón. Pero bienaventurados los pobres de espíritu está al alcance de cualquiera. Entonces uno entiende que no es lo que yo tengo, sino que es lo que no tengo, lo que establece una conexión entre Dios y yo. Pero lo que quiero hoy subrayar es la segunda sección, que trata sobre la influencia de este pueblo en el mundo. Y hay una particularidad que tenemos que mencionar y aprender de la palabra de Dios, que fue escrita originalmente en griego. En el guaraní nosotros hemos aprendido que existen 2 pronombres para decir nosotros. Uno es incluyente y otro es excluyente. Entonces tenemos el ñandé y tenemos el oré. Bueno, entonces se entiende. En español no existe eso. Pero respecto al pronombre vosotros, en el guaraní y en el español no hay una diferencia cuando alguien se está dirigiendo al vosotros grupal o al vosotros individual. Mientras que en el griego sí existe esa diferencia. Cada vez que está escrito la palabra vosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, hay 2 formas de escribirlo. Uno es cuando dice umin, significa vosotros,
cada uno en particular. Y cuando dice huméis es vosotros grupal. Supongamos que yo me dirija a dos grupos. Uno sea un equipo de fútbol que está en el entretiempo y está perdiendo 1-0. Y en cambio me dirija a otro grupo que sea un grupo de estudiantes que está a punto de rendir un examen para el ingreso. A los dos le digo, vosotros tenéis que dar lo mejor. Hay una diferencia allí, porque cuando yo le digo al grupo de fútbol, yo le digo, vosotros tenéis que dar lo mejor de sí o de vosotros, le estoy diciendo, ustedes como grupo deben dar lo mejor. En cambio, cuando yo le digo vosotros a los alumnos, es vosotros cada uno en particular. Existe esa diferencia en el griego. Entonces, cuando dice humin, es vosotros cada uno en particular. Y cuando dice huméis, es vosotros grupal. Es importante aprender esta diferencia antes de entrar a describir lo que contienen los versículos del 13 al 16 de Mateo 5, de la influencia de este pueblo santo de Dios en el mundo. Y voy a dar lectura a algunos pasajes con el cual podemos darnos cuenta la diferencia de estos pronombres. Por ejemplo, humin se encuentra en los siguientes pasajes. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros, humin mismos a Abraham tenemos por padre. Jesús se dirigía a los fariseos, a los saduceos, diciéndole, no piensen dentro de vosotros, pero de cada uno, Abraham tenemos por padre. Es decir, le estaba diciendo vosotros a ese grupo de gente, pero a cada uno en particular. Otro ejemplo, en Mateo 5:20 dice, pero yo os digo a vosotros, humin, que cualquiera que se enoje contra su hermano, es decir, que a ustedes les digo a cualquiera, cada uno en particular. Y mientras que tenemos el ejemplo del pronombre huméis, cuando se dirige al vosotros grupal. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:27 dice, y vosotros sois el cuerpo de Dios. Entonces dice, y vosotros huméis, ustedes, el grupo de gente. También dice en Mateo 13:18, dice, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Entonces dice, oíd pues vosotros huméis, ustedes el grupo. Cuando Jesús estaba a punto de realizar el milagro de la alimentación de las 5,000 personas, le dijo en Mateo 14, versículo 16 a sus discípulos, mas Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros huméis de comer. Se estaba dirigiendo al grupo. Entonces, es muy importante entender esta diferencia por la lectura que vamos a hacer a continuación. Entonces, primera sección de Mateo 5, del 1 al 12, trata acerca de la naturaleza de este pueblo. Bienaventurado, hay 9 bienaventuranzas. Ahora continuamos con la influencia de este pueblo de Dios en el mundo. Y dice así en el 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, estos pasajes tratan acerca de la influencia de sus hijos en el reino de Dios. Bueno, una vez que Jesús ha declarado o manifestado la naturaleza de sus hijos, empieza a hablar de la influencia de su pueblo. Y Él no dice, ustedes deben ser como la sal, ni tampoco dice, ustedes deben ser una luz, sino que declara explícitamente, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la sal de la tierra, y ustedes son la luz del mundo. Entonces,
Hay una diferencia entre tierra y mundo. La tierra es un producto de la creación de Dios y para la tierra nosotros somos la sal. Ahora bien, el mundo no es una creación de Dios, vino después y se refiere a la parte cultural del hombre. Acuérdense que cuando Jesús fue tentado, Satanás le mostró los reinos del mundo y le dijo que a él le habían sido dados. Entonces, para la tierra somos la sal y para el mundo somos la luz. Como sal, nosotros somos influencia en el mundo para que no se descomponga. Y como luz nosotros alumbramos. En nuestra naturaleza nosotros somos sal y en nuestra conducta nosotros somos luz. Hay que entender bien esa diferencia. Hay un pasaje que dice que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es esta manifestación de los hijos de Dios? Que ellos sean sal de la tierra. Porque la tierra o la creación es aquello que Dios produjo. Entonces ella está clamando. ¿Qué hace la sal? La sal preserva. La sal en la antigüedad se usaba en vez de los refrigeradores para evitar que las comidas se descompongan. También se utilizaba para sanar las heridas. Y cuando la sal no servía, entonces ella era tirada. Entonces, con esta aclaración, con esta introducción, y ahora que nosotros sabemos la diferencia entre umeis y umín, estamos ya en oportunidad de poder darle lectura más clara a este pasaje. Y dice así, Mateo 5:13, vosotros huméis sois la sal de la tierra. Versículo 14, vosotros huméis sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni una lámpara se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en la casa. Entonces, este pasaje no es para los individuos. Generalmente cuando se predica acerca de estos pasajes, se le insta al creyente que sea una luz en el mundo y la sal de la tierra. Pero aquí nosotros vemos claramente que el vosotros es plural. Está dirigida a la iglesia. Es la iglesia la que es la sal de la tierra y la luz del mundo, no los individuos. Jesús no dijo, vosotros sois las sales de la tierra, ni dijo, vosotros sois las luces del mundo. Solamente la iglesia puede ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y es muy importante aclarar esto porque en este tiempo hay mucho énfasis acerca del equipamiento del cristiano individual, acerca del devocional individual del cristiano, acerca de la santidad particular del miembro de Cristo y se deja de lado la iglesia. Y en el corazón del Señor está un vaso corporativo. La expresión de Dios se encuentra totalmente en plenitud en la iglesia. Entonces, esto está respaldado en lo que le estoy diciendo por lo que dice a continuación de estos versículos. Dice, vosotros, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora bien, hay pasajes que hacen un paralelo o una analogía a la iglesia con una ciudad o con un monte. Les leo dos pasajes. Apocalipsis 21:12. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Aquí vemos a la iglesia como una ciudad, como la nueva Jerusalén y como una novia. Más claro es Hebreo del capítulo 12 del versículo 22 al 23, donde dice, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, acuérdense, una ciudad asentada sobre un monte, dice, y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez justo de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces aquí tenemos en este pasaje de Hebreos del capítulo 12, del verso 22 al 23, donde la iglesia es simbolizada como un monte, como una ciudad, como la Nueva Jerusalén, como una asamblea.
y aparte como una iglesia. Entonces, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo, dice inmediatamente una ciudad asentada. Entonces vemos con estos pasajes que se está refiriendo a la iglesia, no a los individuos en particular. Y hay otra figura más que se usa que también respalda el hecho de que se está refiriendo a la iglesia. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero y alumbras a los que están en la casa. Los pasajes, las palabras que utilizan es luchnot y luchnia, para decir lámpara y para decir candelero. Una lámpara es como una vela y un candelero es un portavelas. Hay versiones que dice no se enciende una luz, pero es una traslación, es una traducción equivocada, porque no es una luz, es una lámpara, es una vela que se pone en el candelero. Y hay un pasaje en Apocalipsis que respalda esto, que dice, y me volví, en el capítulo 1, versículo 12, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba a los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ya estoy leyendo el versículo 20, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La iglesia, por tanto, son candeleros, y los cristianos individuales son las lamparitas en el candelero. Tenemos que prestar atención que dice que la iglesia es luz y es como un monte, es como una ciudad sentada en un monte, alumbra hacia afuera. En cambio, cuando empieza a hablar acerca del candelero, habla de la casa. Dice, alumbra lo que están en la casa. Entonces, el cristiano allí debe ser dentro del cuerpo corporativo de la iglesia una luz para alumbrar dentro de la casa. Entonces tenemos un ministerio, la iglesia tiene un ministerio hacia afuera para hacer una luz como una ciudad asentada sobre un monte, y hay un ministerio dentro de la casa para alumbrar. Dice más claramente en Corintios, dice que cada miembro unido entre sí es alimentado o fortalecido por los demás miembros. En otro momento podemos desarrollar esto. Entonces, cuando Jesús le dice esto a sus discípulos y estaban oyendo los fariseos, le habrá parecido muy extraño a sus oídos escuchar que Jesús le diga a unos pescadores de manos rústicas, curtidas, que le diga, ustedes son la luz del mundo. Porque los fariseos, es decir, que los israelitas ya usaban ese tipo de descripción de adjetivos para aquellas grandes personalidades, grandes rabinos o grandes eminencias del judaísmo. Entonces ellos eran la luz del mundo. En cambio, Jesús está utilizando esto para dirigirse a su audiencia, a sus discípulos que eran cristianos. Entonces, se menciona también que la sal, que siendo nosotros sal de la tierra, hay una posibilidad que nos volvamos insípidos. Por lo general nos volvemos insípidos cuando dejamos de llorar por la justicia, cuando no tenemos hambre ni sed de justicia, cuando nosotros no somos más pobres del espíritu, cuando nuestra naturaleza se va disipando, entonces nuestra influencia deja de ser diferente en el mundo. Por lo general esto es causado por el formalismo y el ritualismo, los peligros que siempre corrieron la iglesia, ¿verdad? Entonces, redondeamos así esto. Nosotros en nuestra naturaleza somos como una sal para la tierra, pero en nuestra conducta somos como una luz para el mundo. Y subrayamos que esto significa lo siguiente: el Señor tiene un anhelo en su corazón para con la iglesia. Sus propósitos se cumplen a través de la iglesia,
no por medio de estrellas cristianas, ni miembros que sobresalen. La iglesia, la palabra dice que la plenitud de Dios se encuentra dentro de la iglesia. Y es muy importante. Jesús dijo el Nuevo Testamento dice que la iglesia es como el cuerpo, dice que es el cuerpo de Cristo. No dice que es como un cuerpo, dice que es el cuerpo de Cristo. Entonces yo cuando me preguntan sobre mi salud, no le digo mi codo está sano. Yo me refiero a todo el cuerpo. Entonces cuando uno se refiere a su salud, se refiere a todo el cuerpo. Entonces, un miembro separado de la iglesia no puede ser ni luz ni sal. Y hay veces que algunos se consideran menos importantes, lo cual es una doctrina errada. Cuando yo con mi dedito agarro un mueble, todo mi cuerpo se va sobre mi dedito porque el dolor es intenso. Y no es que mi dedito nomás siente, yo no le digo, bueno, que se vea mi dedito, ¿verdad? No, todo mi ser, mis riñones, todo mi corazón, mis ojos, todos se van a atenderle a ese pobre dedito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una corporación. Todos se sienten entre sí unos con otros, todos están alimentados, todos están relacionados unos con otros. Entonces no existe tal cosa que somos miembros separados y no sentimos nada en particular. Lo que tenemos que nosotros pedirle al Señor es una revelación del cuerpo de Cristo. Apocalipsis nos enseña que el juicio no será solamente para los hijos de Dios en forma particular, sino va a haber un juicio para las iglesias, como recién estuvimos leyendo. En Apocalipsis 1 y 2 dice que a las iglesias son juzgadas. Entonces, mientras seas participante de una iglesia, todo lo que pase en la iglesia te será en algún momento señalado en el juicio venidero. Es decir, que el Señor le ve a la iglesia como un cuerpo. Si uno no lo está viendo como un cuerpo, es porque hay algo que está fallando. Algunos se interesan mucho por su santidad privada, por su devocional privado, por sus dones privados y desconocen a la iglesia. Pero eso es una idea totalmente ajena al Nuevo Testamento. No existe tal cosa como un miembro individual. Si un miembro se siente individual es porque le está faltando una revelación completa acerca del cuerpo de Cristo. Tampoco hay aquello de que una oreja, por ejemplo, se va y se injerta en el cuerpo ajeno. No existe tal cosa. No. Hay gente que se muda de una iglesia al otro, como si fuera que esto es un club donde uno puede cambiar de membresía. Entonces, nos ha hecho mucho daño ese tema de usar la palabra miembro, porque se utiliza en muchos clubes, porque se utiliza en muchas asociaciones. En realidad debemos cambiarlo por órganos. Nosotros somos órganos dentro del cuerpo de Cristo. Y un órgano no sale nomás del cuerpo porque sí, pero un órgano ejerce una función vital dentro del cuerpo de Cristo. Y voy a leer un pasaje que está en Efesios, capítulo 1, desde el 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios ha puesto todas las cosas espirituales en la iglesia. Que el hecho de que una persona tenga bendición no significa que en él se encuentre la plenitud de Dios. Dios utiliza un vaso corporativo para realizar su obra y su expresión en la tierra. La palabra nos dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. No dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra el cristiano o contra el miembro, sino contra la iglesia. Solamente una iglesia unida y una iglesia que actúa como cuerpo puede derrotar a Satanás
y solamente contra ella las puertas del infierno no prevalecerán. Es sumamente importante entender esto. Entonces, las bendiciones en el cristiano, en el miembro o en el órgano son limitadas, pero las bendiciones que se encuentran en la iglesia son ilimitadas. Entonces, solamente la iglesia puede expresar perfectamente la plenitud de Dios, esa plenitud que el mundo necesita ver. Hay un pasaje que quiero leer que es muy conocido, está en Josué 7, y dice así en el versículo 1, voy a leer el 1, el 10, el 11 y el 21. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. En el 21, cuando es descubierto Acán, él declara: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Los hijos de Israel tuvieron una victoria trascendente en Jericó, pero cuando se fueron a luchar contra un pueblo más pequeño fueron derrotados. Fueron realmente avergonzados ellos, y la fe de ellos decayó. Fue realmente triste. Hasta Josué, a quien se le dijo que sea valiente, estuvo llorando delante de la presencia de Dios. Y Dios le declaró por qué. ¿Por qué? Porque uno de los miembros de esa asamblea, porque Israel en el desierto era una asamblea, cometió individualismo, y él nunca se dio cuenta que sus acciones ponían en gran riesgo a todo Israel. Y por su motivación y por su mover individual, todo Israel sufrió grandes y vergonzosas pérdidas. Así es el cuerpo de Cristo. Entonces, puede ser que haya miembros más visibles, pero esto no significa que sean menos importantes. Yo tengo que entender que todo lo que yo hago o lo que no hago influencia positiva o negativamente en el cuerpo. Por eso dice que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Nosotros estamos afectados grandemente por cómo le vaya a la iglesia o cómo se mueve la iglesia. Hay algunos miembros que solamente están interesados en su devocional y en su santidad particular, pero no están interesados en la iglesia. La iglesia tal vez se pierde de muchas bendiciones porque los cristianos no entendemos la realidad del cuerpo de Cristo. Quizá hay mucha gente que podría haber sido sana, o mucha gente que podría haber recibido una bendición, o mucha gente que tal vez se podría haber convertido ya si es que la iglesia actuase como un cuerpo unido. Las dos posiciones, ser espectador o ser pelotallera, perjudican grandemente a la iglesia. Dios no está buscando buenos cristianos que se muevan individualmente. Dios está buscando un vaso corporativo. Entonces, de aquí en más, nosotros tenemos que pedirle al Señor una revelación del cuerpo de Cristo y entender que lo que yo haga va a afectar al cuerpo o aquello que no haga. Y quiero recordar que Jesús tuvo su momento más triunfal durante su vida terrenal cuando Él le resucitó a Lázaro. Pero el momento más importante con su discípulo fue la última cena. Y Jesús podía haber hecho muchas cosas y establecer muchas clases rituales, pero estableció algo sencillo y sumamente importante que lo recordamos nosotros cada cierto tiempo durante la Santa Cena. Él agarró un pan y dijo: esto es mi cuerpo. Lo partió y lo dio a sus discípulos. La palabra nos dice que nosotros, siendo muchos, somos un solo pan. Y Jesús nos pide recordar esto hasta su venida. ¿Por qué nos pide recordar que nosotros, siendo muchos, somos un solo pan? Porque somos tendientes o tendemos a olvidarnos de lo que es importante. Jesús estableció la copa de vino para recordarnos
de que se estableció un nuevo pacto, pero también estableció el partimiento del pan para recordar que su cuerpo es partido y que ahora su cuerpo se encuentra en la iglesia y está distribuido en muchos panes alrededor de la tierra. Y nosotros somos un pedazo de pan. Y tenemos que recordar que Jesús dijo que era el pan del cielo que alimentaba o bendecía al mundo, el verdadero pan del cielo. Y eso somos nosotros. Recordemos siempre que somos no solamente la sal de la tierra, no solamente que somos la luz del mundo, sino que también somos, siendo muchos, siendo diferentes, somos un solo pan. Una vez puesto esto, permítame compartir con ustedes esta oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque cuando nacimos no solamente nos diste una vida nueva, Señor, por medio de Jesucristo, sino que también, Señor, tú nos incrustaste en un cuerpo, siendo miembros y siendo órganos particular, Señor. Y podemos, Señor, por la función del cuerpo, recibir la vida, Señor Dios, que dentro de ella se encuentra. Te pedimos que tú, luego de esta posición, Señor, tú nos des la revelación de la realidad del cuerpo de Cristo, para que entendamos, Señor, Padre Celestial, la función que nos toca y la realidad que tenemos que entenderla, Señor Dios, cada día de aquí en más, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, Señor Dios amado, no solamente esto, Señor, sino que tú le des un entendimiento, Señor Dios, a todos tus hijos, Señor. Me perdí. No quiero empezar, no. Podemos hacer grabar desde la oración final. Desde aquí continuamos. Así como dijiste, sí. ¿Ya? Permítame, una vez puesto esto, compartir con ustedes la siguiente oración. Padre Celestial, te damos gracias que cuando nacimos de nuevo, Señor, no solamente nos diste una vida nueva en Cristo Jesús, sino también nos incrustaste en un cuerpo y podemos ser ahora miembros y órganos, Señor, que somos bendecidos, Señor Dios amado, por la operación, Señor Dios, de todos los miembros que forman parte, Señor, de nuestra iglesia. Es una realidad y te pedimos que tú nos des una revelación al respecto, Señor Dios. Y aquí en más, Señor, que podamos aprender, Señor, a movernos como un cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por este cuerpo al cual pertenecemos, Señor. Y esperamos, Señor, de aquí en más, Padre Celestial, que tú nos des esta revelación suficiente, Señor Dios amado, para entender, Señor, que formo parte de un vaso corporativo donde se encuentra tu plenitud, Señor. Enriquece, Señor, tu iglesia. Equipa, Señor, tu iglesia con los dones, Señor Dios, ministeriales y con los dones del Espíritu Santo, porque lo necesitamos, Señor Dios amado, para expresar mejor, Señor, las virtudes de Jesús al mundo. Te bendecimos, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que Dios les bendiga a todos.